Muy buenas noches, mi nombre es Violeta López. Soy médico ginecobstetra, subespecialista en urología ginecológica. Me da mucho placer estar con ustedes la noche de hoy para hablar un poco de lo que es la terapia de rehabilitación del piso pélvico en pacientes con disfunción. El piso pélvico, recordemos, es más que una sola estructura, no es un hueso específicamente, sino un conjunto de estructuras musculares y ligamentarias. Dichas estructuras van a servir de soporte a los órganos pélvicos y la porción inferior del abdomen. Entonces vemos acá, todas estas estructuras van a darle sostén a lo que es la vejiga, el útero, el recto, uretra y obviamente pues también a la vagina. Si se altera alguna de las funciones de estos músculos, de estos ligamentos, entonces va a causar una alteración en estas estructuras. Podemos observar esta comparación, una alegoría de cómo funcionan los músculos del piso pélvico y los ligamentos. Vemos un barco, este barco simula lo que son los órganos pélvicos, puede ser la vejiga, puede ser el útero, puede ser el recto, que tiene estructuras de sostén y anclaje, que son las cuerdas, serían los ligamentos, y que está sobre el mar, por lo tanto no se va a hundir, son los músculos del piso pélvico. Si se pierde o no hay este sostén, los músculos del piso pélvico, es decir, no hay agua, obviamente el barco no va a tener sostén y se va a hundir. Y estas cuerdas, que son los ligamentos, no van a tener la fuerza suficiente para sostenerlo, por lo tanto también van a ceder, se van a romper. El efecto neto va a ser un prolapso genital o una disfunción de alguna de las estructuras, dependiendo de dónde se encuentre el problema. ¿Qué es una disfunción? Es una serie de trastornos. Clínicamente lo podemos observar en una paciente que tiene incontinencia urinaria, incontinencia fecal, un prolapso genital, ya sea anterior, apical, posterior, puede tener alteraciones sensoriales, puede tener un dolor pélvico crónico, puede tener una disfunción sexual. ¿Y qué hacer con estas pacientes? Pues hablábamos de la rehabilitación y la terapia. ¿Qué es la fisioterapia? No es más que el uso de agentes físicos, su nombre lo dice, ya sean naturales o artificiales, que van a tener un fin terapéutico. Y estos agentes son variables. Vemos esta lista. Agua, aire, clima, altitud, calor, frío, reposo, movimientos, masajes, temperatura, aroma, eh, electricidad, ondas mecánicas y electromagnéticas. Todas estas con un fin terapéutico. En el caso de la terapia pélvica, el efecto final del tratamiento rehabilitador es incrementar las unidades motoras, mejorar la frecuencia de excitación y por lo tanto un aumento en la masa muscular. Igual que alguien que se entrena a diario en un gimnasio, va a aumentar su masa muscular, se va a hipertrofiar el músculo. Así funciona específicamente la terapia también de piso pélvico. Y existen también varias terapias. Ejercicios del piso pélvico, estimulación eléctrica, que va a servir o para fortalecimiento, o para manejo de dolor, o para manejo de vejigas hiperactivas o alteraciones sensoriales en la vejiga. Y tenemos la biorretroalimentación, que es como una mezcla de ambas. Los ejercicios del piso pélvico, recordemos que todo músculo necesita un entrenamiento para mantenerse saludable. Entonces el piso pélvico no es la excepción. ¿Cómo se realiza una contracción correcta? Un ejercicio de Kegel de manera correcta. Debe hacerse una presión alrededor de las aperturas pélvicas y debe hacer una elevación hacia adentro. El perineo debe hundirse. Lo decimos a las pacientes de esa manera para que lo entiendan. En este caso sabemos que debe elevarse. Con ejercicios adecuados de piso pélvico, las mujeres aprenden a sostener el perineo, vejiga y útero en una posición más alta. La flacidez de los músculos de soporte mejorará y la vagina se vuelve más larga y tensa. Entonces, una paciente hace una contracción consciente de sus músculos antes y durante el incremento de una presión abdominal. El paciente todo se va a levantar algo, inmediatamente ella sabe que debe hacer sus contracciones. Eso ella lo continúa como parte de un hábito para prevenir el descenso o el escape de orina durante los episodios de valsalva o de aumento de la presión abdominal. Realizar el entrenamiento de manera regular va a mejorar la firmeza y el soporte estructural del piso pélvico con el tiempo.
Esto indica que no debe hacerse solamente una sesión de ejercicios o porque ya fui donde la fisioterapeuta y ya regresé, ya estoy bien. No, esto debe hacerse de manera regular. Podemos tener ejercicios de 20 y 30 sesiones, es decir, 30 ejercicios al día, tratar de hacer 10 en la mañana, 10 en la tarde, 10 en la noche, o hacer 20 ejercicios, 7, 7, 7, durante alrededor de 6 a 8 semanas. Posteriormente se puede reducir un poco. Algunos hablan de dar sesiones de 20 ejercicios a la semana, 20 ejercicios al día, 3 veces por semana, o bien dar 10 ejercicios o realizar 10 ejercicios al día sin descontinuarlos. ¿Cuál es el resultado? Si el músculo del piso pélvico se contrae el hiato genital, que es, digamos así, la entrada a nivel vaginal, el área que está entre lo que es la uretra y la horquilla posterior, entonces se va a elevar y estabilizar el piso pélvico. El efecto inmediato va a ser el levantamiento del cuello de la vejiga y la estabilización del piso pélvico. El entrenamiento promueve la hipertrofia, es lo que ya hablábamos, incrementa la constricción del hiato del elevador, levanta el suelo pélvico y revierte algunos cambios asociados al prolapso. ¿En quiénes vamos a indicar entonces estos ejercicios? Pacientes con incontinencia urinaria, pacientes con incontinencia urinaria tanto de urgencia como de esfuerzo, pacientes con incontinencia fecal, disfunción sexual, prolapso genital, ya dijimos urgencia urinaria. ¿Qué errores cometen de manera más frecuente nuestras pacientes? Lo observamos diario. Entonces le pedimos que contraiga y la paciente lo que hace es que contrae el músculo abdominal. Contrae también los músculos de la cadera, deja de respirar y se cansa, de repente se agota porque no está respirando bien. Contrae los glúteos o simplemente curva la espalda, la zona lumbar, mete el estómago, contrae los músculos de la parte interna del muslo, hace presión glútea o si está sentada se levanta de la silla, presiona hacia abajo, se apuja en lugar de contraer, hace inspiraciones muy profundas con contracciones abdominales. Todo esto es un error. Yo casi siempre les digo a las pacientes, no tiene sentido que yo haga un ejercicio, por ejemplo, para mi brazo y empiece a levantar una pesa si voy a sostenerme con el otro brazo o sobre otra persona. Entonces no estoy haciendo el ejercicio de manera adecuada. El ejercicio debe ser específicamente con la elevación del perineo. Caribo y colaboradores desde 1990 habían descrito una forma para evaluar si la paciente está haciendo o no bien el ejercicio. Entonces ellos hablaban de colocar un catéter a nivel vaginal, pedirle a la paciente que realice la contracción. Entonces se registraba como correcta, sin contracción o tensión. Correcta si el movimiento del catéter era hacia adentro, o sea, si se mete el catéter, la paciente está haciendo el ejercicio bien. Si no se contrae, no va a haber movimiento del catéter. Y si se mueve hacia afuera el catéter es porque la paciente está pujando. Otra forma en la que podemos evaluar es la palpación. Vamos a sentir con nuestro dedo la presión sobre nuestro dedo y el ascenso del perineo si la paciente hace adecuadamente el ejercicio. ¿Qué se recomienda? Siempre informar a la paciente, explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer, si es que le vamos a poner un catéter o evaluar de manera digital, cómo es que lo vamos a evaluar, qué necesitamos que haga y obviamente explicar que una vez que haga los ejercicios en casa, pues no va a necesitar todo ese tipo de cosas, que es nada más para la exploración. Enseñar a la paciente a contraer los músculos del piso pélvico, nos podemos ayudar de dibujos anatómicos, explicarle qué es el piso pélvico y cuáles son los músculos que queremos contraer. Luego acostar a la paciente en un banquito con caderas y rodillas dobladas, ponerle siempre una toallita para cubrir la zona pélvica, darle privacidad. Se le puede dar un chancecito a la paciente una vez que le hemos explicado para que ella practique. Y luego le vamos a pedir que respire normalmente y que levante el perineo hacia adentro, que apriete alrededor de las aberturas, que trate de no hacer movimientos ni de la pelvis, ni de los glúteos, ni del abdomen. Vamos nosotros a observar y registrar cómo hizo la paciente la contracción, si la hizo bien, si no ejerció ningún movimiento, si lo hizo de manera inconclusa o si la paciente pujó. Y una vez que encontramos el movimiento correcto, una contracción que sea correcta, entonces vamos a darle una retroalimentación positiva para que la paciente lo continúe haciendo.
Hipócrates dijo: todas las partes del cuerpo que tienen una función, si se usan con moderación y se ejercitan en labores en las que cada una está acostumbrada, se vuelven saludables, bien desarrolladas y envejecen más lentamente. Pero si no se usan y se dejan inactivas, se vuelven propensas a la enfermedad, defectos en el crecimiento y envejecen rápidamente. Esto es verídico y es adaptable también a las pacientes con disfunciones del piso pélvico. La electroestimulación la podemos dividir en dos: neuroestimulación y neuromodulación. La neuroestimulación, el electrodo como tal o la energía va dirigida a un nervio o músculo para estimularlo de manera directa mediante neuronas eferentes. Es decir, queremos que se contraiga este músculo para que este músculo aumente su masa muscular, valga la redundancia, y por lo tanto nos va a ayudar en pacientes, por ejemplo, con incontinencia urinaria de esfuerzo o pacientes que han tenido un desgarro perineal y tenemos incontinencia fecal para mejorar. La neuromodulación, por otra parte, los estímulos eléctricos van a alterar procesos de neurotransmisión mediante neuronas aferentes. Entonces pueden modificar una señal y por lo tanto nos van a ser de utilidad en pacientes con vejigas hiperactivas. La estimulación eléctrica se puede dar mediante electrodos de superficie o electrodos intracavitarios. Los electrodos intracavitarios que utilizamos son vaginales o pueden ser anales. Podemos dar diferentes tipos de energía dependiendo de lo que queremos tratar y también podemos modificar las frecuencias que se miden en Hertz, también dependiendo de la patología que queremos tratar. Así, la estimulación de alta frecuencia, es decir, frecuencias de 50 Hz o más, a nivel del músculo del piso pélvico, se utilizan para pacientes con incontinencia, porque esto va a causar, igual lo que hablábamos, una hipertrofia, una contracción del músculo. Entonces, incontinencia urinaria fecal para provocar una contracción de forma directa. La estimulación de baja frecuencia, que puede ser 5, 10 o 20 máximo, se emplea para inhibir ciertos nervios. Entonces, pacientes con inestabilidad vesical o urgencia urinaria pueden favorecerse de este tipo de frecuencia. Este estudio de 2021 que evaluaba el efecto de un dispositivo eléctrico de electroestimulación que se utilizaba en casa, Pelviva, para el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina. Y lo comparaban con lo que es el tratamiento de costumbre de los ejercicios de piso pélvico. Entonces evaluaban las pacientes que solo tenían su terapia de costumbre y las pacientes que tenían ambas terapias. Entonces evaluaron 86 pacientes con incontinencia urinaria, al azar le dieron uno de los dos tratamientos con 12 semanas. 30 minutos de tratamiento cada 2 días. Entonces, las pacientes que tuvieron el tratamiento con el electroestimulador y también recibieron la terapia convencional, mostraron tener resultados más satisfactorios que las pacientes que solo tenían la terapia de costumbre, ¿ya? Y eso lo vieron con algunos de los cuestionarios, ¿verdad? Para incontinencia urinaria o pacientes que tenían disfunciones sexuales también asociadas a incontinencia urinaria, mostraron mejoría en la puntuación general. Todos estos resultados fueron estadísticamente significativos. Entonces vemos acá, Pelviva, el 17% se describió sintiéndose mucho mejor, y el 54% un poco o mucho mejor, en comparación con el 0 y 15% respectivamente con la terapia convencional. La neuromodulación. La neuromodulación también la podemos dividir en neuromodulación central y neuromodulación periférica. La central, estamos hablando de la neuromodulación sacra, no me voy a meter mucho a esta parte, que se utiliza mucho en lo que es las vejigas hiperactivas, y la periférica, que es nervio tibial posterior y la estimulación del nervio púbico. La estimulación del nervio tibial posterior, observemos acá, el nervio tibial posterior es una rama del plexo sacro, y lo que se hace es poner una señal o estimular el nervio de manera retrógrada para que llegue al plexo
y este va a alterar, modificar las funciones. En este caso vemos que llega hacia la vejiga. O sea, se alteran las funciones acá, se modifica y esto manda señales hacia la vejiga para también alterar o modificar el comportamiento de la misma. ¿Cómo se explica un poco cómo funciona esto, tanto el neuromodulador como la parte de la estimulación tibial o la estimulación lumbar, por ejemplo, con electrodos de superficie? Existen un montón de teorías. A mí la que me gusta más porque explica un poquito más fácil es compararlo como con una computadora. Nosotros tenemos un computador o un teléfono y de repente nos falla. Entonces el teléfono nos falla, se pega, tiene demasiadas aplicaciones, ya no sirve. ¿Qué hacemos nosotros? Lo apagamos o lo reseteamos, lo reiniciamos y ya empieza a funcionar bien. Entonces básicamente eso es lo que hace. Hay una hiperestimulación sobre la vejiga. Recuerden que el plexo pélvico lleva señales aferentes sensitivas de la vejiga y también es el responsable del vaciamiento de la vejiga. Entonces, entre otras funciones, ¿verdad? A nivel del piso pélvico. Entonces, si está alterada alguna de esas funciones, la paciente puede tener inestabilidad vesical. Este tipo de reseteo, digamos, ahí puede hacer que vuelva a funcionar de manera normal, o sea, empiece de cero. Aquí podemos observar la colocación de los electrodos. Vemos acá, este es un percutáneo, puede ser transcutáneo también. Vemos acá que es el polo tierra y observamos la colocación del electrodo de la aguja detrás. Puede ser 2 dedos detrás del malleolo medial y se le coloca el electrodo. En el caso de, si fuera no fuera con aguja, pues se coloca en la misma posición. O bien también podemos colocar un electrodo en este sitio y el segundo 10 centímetros por encima del otro. Observemos que una vez que se conecta al equipo vamos a modificarlo, vamos a poner el tipo de corriente que queremos y le ponemos los hertz y luego vamos a ver lo que es la amplitud y también la intensidad. La intensidad la paciente nos puede decir, ya está muy fuerte, ya no quiero, o simplemente vamos a observar el movimiento de los dedos, entonces decimos, no, ya es suficiente. Tratamiento puede ser, creo que acá lo dice, 30 minutos, 20 a 30 minutos, se pueden dar 1 o 2 sesiones a la semana, por mínimo 12 sesiones. Algunos hablan de 8, que desde las 8 ya nosotros obtenemos respuesta, pero se debe, o lo idóneo sería llegar a las 12 sesiones. ¿En quiénes podemos indicar este tipo de terapia? Vejigas hiperactivas, urgencia urinaria, dolor pélvico crónico, incontinencia urinaria, trastornos de vaciamiento vesical, incontinencia fecal, estreñimiento refractario. Se habla de que este tipo de terapia puede estimular el peristaltismo y también puede ayudar por lo tanto a mejorar la defecación. Es un tratamiento accesible, seguro, fácil de utilizar. Tiene una alta eficacia en pacientes con vejiga hiperactiva sobre todo. Es útil en pacientes con incontinencia fecal y componente de urgencia asociado. No se reportan efectos adversos importantes. Debemos recordar que en pacientes portadores de marcapasos, desfibriladores, embarazados o que tenemos sospecha de embarazo, pues están proscritos. O en pacientes que tienen una herida. No vamos a colocar un electrodo y dar energía en un paciente que tiene en ese momento una herida hasta que cicatrice por completo. Efectos adversos no suelen ser comunes, generalmente no son graves. Obviamente si ponemos una aguja puede haber dolor y sangrado en el sitio de punción, pero con los electrodos de superficie el resultado es similar y pues es mucho más fácil para la paciente. Puede sentirse un hormigueo transitorio, puede haber un poco de prurito en el sitio de la estimulación, un poco de dolor, calambre. Tanto las terapias transcutáneas como la estimulación del nervio tibial posterior percutáneo han sido bien toleradas y son seguras. Algo importante en pacientes con vejigas hiperactivas, en las cuales están con múltiples tratamientos y nada, y bueno, que ya solamente nos queda ponerle un botox y quizás la paciente pues no lo puede costear o simplemente no tenemos el acceso al mismo. Este tipo de terapias, si las tenemos en las unidades o si le sale más favorable a la paciente, qué sé yo, ella lo puede aplicar en su casa. Nosotros le enseñamos a la paciente cómo colocar los electrodos de superficie y ella aprende a utilizarlo. Los pacientes lo hacen, lo tienen en casa y hacen sesiones semanales y con eso logran controlar lo que quizás con los fármacos no han logrado controlar.
El biofeedback. Entonces observemos acá el dibujo. Vemos acá una paciente que tiene un electrodo y ese electrodo se conecta a su computadora y eso transmite señal. ¿Y qué dice ella? Puedo ver en tiempo real las contracciones voluntarias de mi perineo. Entonces, los procesos fisiológicos, el llenado de la vejiga, el vaciado, cómo se transmiten las señales, no es algo que nosotros bueno, como médicos lo conocemos, pero la paciente no conoce esa parte. Está completamente no sabe absolutamente nada al respecto. Solo sabe que tiene desorinar o que a veces orina más de lo normal. Entonces son procesos fisiológicos que son inconscientes. Entonces todos esos procesos fisiológicos se van a hacer o se van a mostrar, se van a hacer aparentes a la paciente mediante señales visuales, táctiles o auditivas. Entonces se obtienen a partir de parámetros fisiológicos, se registran y se muestran en forma cuantitativa, ¿verdad? Entonces, teniendo la señal de todas estas funciones, se instruye a la paciente para que ella, mediante contracciones, contracciones como hablábamos anteriormente en los ejercicios de Kegel, ella pueda alterar esa señal que se está observando a nivel de la pantalla. Y de esa manera, obviamente, va a cambiar un proceso fisiológico básico. Se capta una actividad de esfínteres y del suelo pélvico y se hace aparente por algún modo a la paciente. Se ensaya cómo modificarla hasta encontrar una respuesta adecuada, ¿verdad? No se trata solamente de, si la modifico ya, no, sino que la respuesta sea la que nosotros deseamos para favorecer a la paciente. Si ya se encuentra esa respuesta, entonces la paciente se le pide que repita los ensayos correctos una y otra vez, hasta que ella los pueda automatizar. Esto funciona mucho en pacientes que les cuesta realizar adecuadamente un ejercicio de Kegel o que no tienen una relajación completa. Pacientes con trastornos como micción no coordinada funcional o con procesos de estreñimiento por anismo les permite relajar los músculos del piso pélvico mediante la biorretroalimentación. Entonces vemos acá indicado inestabilidad vesical, pacientes con vejigas hiperactivas, pacientes con debilidad del suelo pélvico para ayudar a evaluar cómo hacer las contracciones adecuadamente, enuresis, micción no coordinada funcional que hablábamos, esto es un trastorno que consiste en las contracciones musculares a nivel del piso pélvico que causan una micción intermitente que puede ser prolongada, a veces puede haber retención aguda de orina, es una conducta aprendida. Generalmente, pues, por nuestros trabajos nosotros tratamos de evitar ir al baño y tratamos de hacerlo y con el tiempo esto nos lleva a un tipo de patología. Entonces, el tratamiento para esto específicamente es la biorretroalimentación, haciendo un énfasis en la relajación de los músculos. También esa es la lógica del tratamiento de la disinergia de tusor esfínter, que lleva a lo mismo, solo que aquí tenemos un trastorno neurológico de fondo. Y el anismo, que es prácticamente lo mismo, pero a nivel anal. Son pacientes que no logran defecar, contraen el ano mientras hay contracciones o de cierto tipo a nivel rectal, entonces tienen estreñimiento y de repente también tienen fuga de popó de heces por rebosamiento o porque simplemente ya hay un daño neurológico mayor. Este estudio en 2019 que evaluaba lo que es el papel de la rehabilitación del piso pélvico en pacientes con incontinencia urinaria y disfunción pélvica, hizo una revisión de 12 artículos relevantes en PubMed, buscando los términos incontinencia urinaria, disfunción sexual femenina, fisioterapia del suelo pélvico. Entonces, ¿verdad? De manera rápida, ¿qué concluyeron? Que la rehabilitación del piso pélvico es una terapia eficaz y que actualmente no es la segunda ni la tercera, sino se puede considerar como un enfoque de primera línea en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo. También mejora la función sexual en mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo, ya que trata la incontinencia como tal, reduce sus episodios, fortalece los músculos del piso pélvico y aumenta la efectividad de las contracciones. Tiene efectos positivos, son más frecuentes en pacientes con quejas sexuales antes del tratamiento. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Espero que les sea de utilidad y que les lleve a investigar aún más y pues que tratemos de ponerlo en práctica. Les agradezco por el tiempo. Tengan todos buenas noches.